Bienvenidos un día más a mi canal. Ay, qué subidón de energía me da tenerlos por aquí, listos para compartir este rinconcito de chismecito bien informado. Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante y con las antenitas bien puestas porque hoy tenemos carnaza de la buena. Ya lo vieron en el título, ya lo saben, hoy nos vamos a sumergir de lleno en la vida de nuestra adorada Demet Özdemir. Ay, Demet, esa mujer que nos ha conquistado con su talento, su sonrisa, y esa capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje. Esa actriz turca que, seamos honestos, se ha ganado un pedacito de nuestros corazones. Pero, mis amores, como todo en la vida, la fama no es un camino de rosas. Y últimamente los rumores, los murmullos, los se dice, se comenta han rodeado a Demet como un velo de misterio. Se habla de tristeza, de agotamiento, de una sombra que parece haber empañado su brillo característico. Y como buenas chismosas profesionales que somos, hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los gestos, todo. Para tratar de entender qué está pasando realmente con nuestra Demet. Pero antes de lanzarnos a la piscina de la especulación, no puedo dejar de recordarles lo importante que son para mí. Si este es su primer vídeo en mi canal, bienvenidos a la familia. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí hablamos de farándula, de series turcas que nos roban el sueño, de alfombras rojas que nos hacen suspirar, y por supuesto del chismecito jugoso que tanto nos gusta. Así que si todo esto les suena a su plan ideal para pasar un buen rato, este es su lugar. Ahora sí, mis amores, vamos al grano. Demet Özdemir, como bien saben, no es una actriz más en el panorama turco. Ella es una estrella, una de las más brillantes. Su talento innato la ha catapultado a protagonizar series que han arrasado con la audiencia, desde la icónica Erkenci, que nos enamoró a todos con su química con Can Yaman, pasando por la intensa Doğu Une Kaderindir, donde nos demostró su capacidad para abordar roles dramáticos, y más recientemente a Ampara, donde la vemos brillar en un personaje complejo y lleno de matices. Pero, mis amores, como les decía, la fama tiene un precio altísimo. La presión mediática constante, la exigencia implacable de los fans, la lupa implacable de los paparazzi, la exposición permanente en redes sociales, todo eso puede ser un torbellino, un tsunami emocional que puede arrastrar incluso a las estrellas más fuertes. Y es precisamente esa presión, ese desgaste, lo que muchos apuntan como el origen de la supuesta tristeza de Demet. En las últimas semanas, los más observadores han notado un cambio en su actitud. La hemos visto más reservada, menos activa en Instagram, y algunos fans, con ese sexto sentido que los caracteriza, han percibido una sombra en sus ojos, una mirada que refleja cierta melancolía. Estas observaciones, sumadas a ciertos comentarios que ha deslizado en entrevistas, comentarios cargados de cierta ambigüedad, han encendido las alarmas y despertado la preocupación de su legión de seguidores. Pero, mis amores, seamos cautelosos. No nos dejemos llevar por la especulación sin fundamento. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Está realmente Demet Özdemir triste y agotada? ¿O se trata de una simple etapa, de un momento de reflexión, de un cambio en su vida que no necesariamente implica sufrimiento? Vamos a analizar las posibles causas, los factores que podrían estar influyendo en su estado anímico. Una de las razones que se barajan con más fuerza, y que parece la más lógica, es el ritmo de trabajo infernal al que está sometida. Las producciones turcas, como saben, son famosas por ser maratónicas. Se graban jornadas interminables de sol a sol, durante meses y meses, lo que implica un desgaste físico y mental que es difícil de imaginar para quienes estamos fuera de ese mundo. Demet, al ser la protagonista indiscutible de series tan exitosas, ha estado sometida a este ritmo frenético durante años. Es comprensible, mis amores, que en algún momento el cuerpo diga basta, que la mente necesite un respiro, un tiempo para recargar energías, para desconectar y dedicarse a ella misma. Otra posible causa, y esta es un poco más delicada, más íntima, podría estar relacionada con su vida amorosa. Recordemos que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, en una boda fastuosa que fue retransmitida por todos los medios de comunicación turcos. Fue un evento de cuento de hadas, una celebración del amor que parecía inquebrantable. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas unos meses después, en abril de 2023, la pareja anunció su divorcio. La noticia cayó como un jarro de agua fría, sorprendiendo a propios y extraños,
ya que parecían una pareja sólida, enamorada, destinada a la felicidad eterna. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Un divorcio, mis amores, es un terremoto emocional, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Es un proceso de duelo, una ruptura de un sueño, una herida que requiere tiempo y espacio para cicatrizar. Por supuesto, Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Nunca ha dado detalles escabrosos sobre su divorcio, ni ha alimentado el morbo de la prensa. Pero es inevitable que un evento de esta magnitud afecte su estado de ánimo. Es humana como todos nosotros y tiene derecho a sentirse triste, vulnerable, a pasar por un proceso de duelo. Además de estos factores personales, también hay que tener en cuenta la presión mediática constante a la que está sometida. Los paparazzi la persiguen a todas partes, capturando cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus gestos. Sus looks son diseccionados al milímetro, sus opiniones son puestas en tela de juicio, y cualquier comentario que haga es susceptible de ser interpretado y tergiversado. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, puede ser agotadora, asfixiante y afectar profundamente su bienestar emocional. Imagínense vivir con la sensación de que cada paso que dan está siendo observado y juzgado. Es una locura. En algunas entrevistas recientes, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental, de priorizar el bienestar emocional y de establecer límites claros entre su vida personal y profesional. Ha reconocido que a veces se siente abrumada por la fama, por la exigencia del trabajo, y que necesita tomarse un tiempo para desconectar, para recargar energías, para reencontrarse consigo misma. Estas declaraciones, aunque sutiles, confirman que Demet es consciente de la importancia de cuidar su bienestar emocional y que está tomando medidas para protegerse. Está aprendiendo a poner límites, a decir que no, a priorizar su salud mental por encima de la exigencia del trabajo. Y eso, mis amores, es un acto de valentía. Pero no todo son malas noticias, mis amores. A pesar de los rumores sobre su tristeza y agotamiento, Demet sigue trabajando duro, demostrando su talento y cosechando éxitos. Su interpretación en Anfara ha sido elogiada por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Además, se la ha visto participando en eventos sociales, apoyando causas benéficas, demostrando que sigue comprometida con su trabajo y con las causas que le importan. La mujer no para. Es importante recordar, mis amores, que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propios desafíos, sus propias inseguridades. No debemos idealizarlas ni exigirles la perfección. Debemos ofrecerles nuestro apoyo, nuestra comprensión, y respetar su privacidad. Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa, que ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar los obstáculos. Estoy segura de que con tiempo y apoyo podrá superar este momento difícil y seguir brillando como siempre. Y hablando de brillar, quiero compartirles una reflexión que me surgió mientras preparaba este vídeo. A veces la tristeza y el cansancio no son necesariamente signos de debilidad, sino más bien de valentía. Se necesita mucha fuerza para reconocer que uno no está bien, para admitir que se necesita ayuda, para pedir apoyo. Demet, al hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental, está dando un ejemplo muy importante a sus fans y a la sociedad en general. Está demostrando que no hay nada de malo en sentirse vulnerable, que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Así que, mis amores, en lugar de preocuparnos por si Demet está triste o agotada, deberíamos centrarnos en enviarle nuestro apoyo y cariño. Deberíamos recordarle lo talentosa y admirable que es, agradecerle por su trabajo y su dedicación, y sobre todo, respetar su privacidad y darle el espacio que necesita para recuperarse y seguir adelante. En resumen, mis amores, es cierto que Demet Özdemir ha estado un poco más reservada últimamente, y que ha hecho algunos comentarios que sugieren que no está pasando por un buen momento. Sin embargo, es importante recordar que la fama tiene un precio, y que las celebridades también tienen derecho a sentirse tristes y vulnerables. En lugar de juzgarla, debemos ofrecerle nuestro apoyo y comprensión, y confiar en que con tiempo y espacio, podrá superar este momento difícil y seguir brillando como siempre. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado útil la información que les he compartido. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema.
¿Creen que Demet está realmente triste y agotada? ¿Qué consejo le darían? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo lo que está pasando con Demet Özdemir. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, la vida es un chismecito constante, así que mantengan las antenitas bien puestas.